Hola, hola, buenas. En esta oportunidad, a ver un poquito de geometría con algo de física, ya que se trata de centro de gravedad. Y anteriormente había hecho un video de un cono, de donde se había calculado el volumen de un cono. Se había demostrado con integrales el volumen del cono, conociendo el radio y la altura del cono. ¿Ya? Seguimos con el cono. En este caso, el centro de gravedad. Ya, para este caso vamos a aplicar, como le decía, un poco de física, es decir, vamos a aplicar momentos. Y aplicando momentos, bueno, y geometría obviamente, vamos a calcular el punto donde está el centro de gravedad. Es un cono de revolución, es decir, la base es un círculo, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, aquí es una punta, ¿no? Entonces, desde el punto O, que es el vértice del cono, trazamos una línea horizontal, que es una línea de simetría, le vamos a llamar el eje X. Entonces, por simetría de la configuración, el centro de gravedad tiene que estar en el eje X. Eso es obvio, eso es lógico. El centro de gravedad no puede estar ni por aquí ni por acá. Tiene que estar en el eje X, obligado. Lo que queremos calcular es a qué distancia de O está el centro de gravedad. Digamos también a qué distancia de la base, ¿no? Claro, si conocemos la distancia de O hasta el centro de gravedad, obviamente por diferencia ya sale la otra distancia, de la base al centro de gravedad. Ya el largo, la altura del cono, aquí el cono está echado, ¿ya? Entonces la altura del cono es L, el radio del cono es R mayúscula. Ya supongamos, ahora el centro de gravedad es el punto en el cual está concentrado todo el peso del cono. Obviamente aquí interviene la gravedad. El cono está en la posición que se dibuja con la línea de simetría horizontal, ¿ya? La gravedad, bueno, perpendicular. El centro de gravedad, bueno, supongamos que está por acá. Ya, supongamos aquí. CG. Ya, y esto va a tener por coordenadas, como hemos dicho, está solamente en el eje X, entonces aquí va a haber un X sombrero, es decir, la distancia desde O, origen de coordenadas, hasta el centro de gravedad, va a ser un X sombrero. Ahí. X sombrero. Claro, obviamente hay que calcular eso. ¿Cuánto vale esa X? Bien. ¿Cuánto sale? Vamos a ver. Entonces ahí está concentrado el peso. Para la configuración que se muestra, además podríamos considerar la densidad de masa, aunque al final la densidad de masa no se va a tomar en cuenta. Se supone que el material es homogéneo, es decir, la misma masa para todo el cono, ¿no es cierto? Sería diferente, por ejemplo, si la mitad del cono fuera, por ejemplo, plomo y la otra mitad cobre. Bueno, ahí va a ser diferente. Pero en este caso el material es homogéneo. ¿Ya? Pero por el momento consideramos una densidad de masa. ¿Ya? Rho sub m, densidad de masa. Vamos a poner por acá mejor. Aquí. Ya, densidad de masa, Rho sub m. Ya, homogéneo. Ya, entonces, todo el peso está concentrado acá. Ya, supongamos que la masa total sea M mayúscula. La masa total ya que sea M mayúscula. Y aquí es la masa total de todo el cono. Entonces, el peso será masa por gravedad. Ya, masa por gravedad. Ahí está indicado en forma escalar. Ya, masa por gravedad. Hacia abajo. Ahí está todo el peso. Ahora, decía al comienzo, vamos a aplicar momentos, por eso es una combinación de geometría con física. Momento vamos a aplicarlo, por ejemplo, respecto al punto, por ejemplo aquí, al vértice, en el punto O. ¿Ya? Entonces, en el punto O vamos a aplicar momentos. Entonces, al aplicar momentos, vamos a tener la distancia, o sea, el brazo va desde el punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza. La fuerza es el peso. Entonces el brazo viene a ser desde O hasta el centro de gravedad. Es decir, el X sombrero. Entonces el momento de todo el peso respecto al punto O. El momento
del peso total, ¿no? Ya, respecto al origen de coordenadas al vértice del cono, al punto. Entonces, ese momento, vamos a poner así, momento, pero aquí el subíndice, para no confundir con la masa, ¿eh? Momento. El momento en el punto O, debido al peso, este es el peso, vamos a poner el peso P, igual a mg, debido al peso. Se puede trabajar en forma escalar, ¿cierto? Entonces el brazo debería ser de O al centro de gravedad del peso. Entonces la tendencia al giro es así. Entonces tendríamos el X sombrero, que es toda esta distancia, por el peso. Entonces aquí, M por G, ya por X sombrero. Ya, pero la masa podemos expresarla en términos de la densidad de masa. Entonces sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces masa es ρ por V. Entonces PO, la masa M, es igual a la densidad de masa que le estamos llamando ρ sub M, ya por V, que es el volumen. El volumen de todo el cono. Ya, entonces, densidad de masa por el volumen. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener. Ahora, el volumen del cono ya lo sabemos. Ese es uno de los videos que hice, ¿no es cierto? Pi tercios por la altura o el largo del, en este caso el largo L, y por el área de la base. Entonces acá, donde B es el volumen, es igual a pi tercios, ¿ya? Por H, bueno, en este caso en vez de H es L, porque la altura del cono, ya por L, y por el área de la base. La base es un círculo de radio R. Entonces tendríamos acá pi por radio al cuadrado. Ese es el volumen. Ese volumen lo ponemos acá. Entonces tendríamos de que la masa es igual a, y a primero le ponemos gravedad, la densidad de masa. La densidad de masa por el volumen, que viene a ser pi tercios. Aquí tendríamos un ratito. Acá una corrección. Ese pi está adelante. Aquí por L cuadrado. Ya pi está afuera. Por L cuadrado. Entonces aquí tendríamos pi tercios por L por el radio al cuadrado. Ya, esa viene a ser la masa. Ya está en términos de la densidad de masa. Entonces, por lo tanto, volviendo acá al momento, entonces el momento, y le pongo subíndice TO para diferenciarlo de la masa. Ya, en el punto O, respecto al punto O, estamos tomando respecto al vértice, debido a todo el peso del cono. Es igual, ya, gravedad. Primero gravedad. Gravedad por la masa, que es esto. Entonces primero pondríamos, pi tercios. Pi tercios por la gravedad, por la densidad de masa, después tenemos por L, ¿no? Toda esta altura del cono, por el radio al cuadrado, todo esto es una constante, y por el brazo, o sea, la distancia del centro, del origen, del punto donde se toma el momento al centro de gravedad, el X sombrero, ya por X sombrero. Ahí. Ya, esta expresión va a ser la número 1, la expresión número 1. Ya, el X sombrero es incógnita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto O vamos a tomar una distancia X, X minúscula, esta es X mayúscula el eje, una distancia X, por ejemplo, supongamos hasta acá, y a partir de aquí trazamos un círculo. Es decir, vamos a dibujar acá una rodaja, ¿no? Como un disco. Volumétrico, obviamente. Entonces la distancia, vamos a ponerlo por acá, la distancia desde O
hasta el plano de este círculo, es un X minúscula, un X variable. ¿Ya? Y este espesor, este es como un cilindro achatado, y este va a ser un diferencial de X. Entonces, como es un diferencial, se desprecia esta pequeña pendiente, digamos, ¿eh? Entonces se toma como si fuera un disco, o sea, un cilindro achatado. Entonces, esto tiene volumen, tiene también peso, entonces también tiene masa, una masa diferencial. Entonces hay un diferencial de masa. Entonces aquí tendríamos, esto es un diferencial de masa. Y ahí también tiene un diferencial de peso, ¿no? Desde su centro, ahí, para abajo. Un diferencial de W, vamos a poner acá. Un diferencial de W. ¿Ya? Entonces, si hay un diferencial de masa, o si hay un diferencial de, claro, si hay un diferencial de masa y un diferencial de peso, ¿cierto? Este diferencial de peso es gravedad, que es G constante, por el diferencial de masa. ¿Ya? Y esto está actuando en el centro, en el centro de este disco, digamos, o cilindro achatado, a una distancia X variable, es diferente esta X, ¿no? Esta es la distancia o sea, el brazo del centro de gravedad, la abscisa, el punto, ¿ya? La distancia. Ya, esta X es una X variable. Entonces, esa es una rodaja cualquiera, a una distancia X. Obviamente aquí podemos considerar una infinidad de rodajas que va a partir de O. A partir de O, una infinidad de rodajas, toditas pegaditas, que van desde O hasta acá, hasta este centro. Cada una de esas rodajas, de esos cilindros o discos con ligero espesor, todos tienen diferencial de X en espesor, todos tienen un peso. Tienen diferencial de masa, tienen diferencial de peso. Entonces se van a sumar, ahora se va a tomar el momento de este diferencial de masa o diferencial de peso respecto a O siempre, ¿ya? Entonces va a ser un diferencial de momento. Entonces el diferencial de momento, el momento diferencial o diferencial de momento, el diferencial de momento ¿ya? Del diferencial de peso. Del diferencial de peso. El diferencial de peso es dw, diferencial de W. Ya, respecto a O siempre. Respecto a O es. Pues vamos a tener acá un diferencial de momento. Vamos a poner ya con M minúscula, pero con el subíndice TO de momento. Entonces este diferencial de momento, siempre en el punto O, debido al diferencial de peso. Esta rodaja tiene un peso diferencial, el diferencial de W. Es igual, el mismo mecanismo. Es el brazo viene a ser solamente esta distancia, que es el X variable, por el peso, ¿no? Entonces tendríamos X por el peso diferencial de W. Entonces, el diferencial de momento en el punto O debido al diferencial de peso es igual X, el X variable, por el diferencial de peso. Ahí interviene el diferencial de masa, que sería gravedad por el diferencial de masa. Entonces, diferencial de momento en el punto O debido al diferencial de peso es igual. Ya, primero aquí la gravedad, ya después ponemos X. Ahora el diferencial de masa, algo parecido a esto, con la fórmula general, es densidad por el volumen. En este caso la densidad de masa, que es constante, el material es homogéneo, la densidad de masa es la misma en cualquier punto del cono, y por el volumen, en este caso sería el volumen diferencial, el volumen de esto, ya por el diferencial de volumen. Ahí. Ahora el diferencial de volumen, a diferencia de este volumen, este volumen sería de todo el cono. Este diferencial de volumen es el volumen de este cilindro achatado. Entonces, el diferencial de momento en el punto O debido al diferencial de peso viene a ser igual a gravedad
por la densidad de masa. Ahora el diferencial de volumen, el volumen de este cilindro achatado, ya tendría un radio que vamos a averiguar. El radio sería desde este centro hasta aquí, un radio que va a depender de X, un radio R de X. O sea, el área es un círculo, ¿no? El área de la base es un pi por R de X al cuadrado, y por la altura de este cilindro, que es un diferencial de X. Entonces, vamos por partes. Tendríamos acá pi por el radio R de X al cuadrado, pi por R al cuadrado, y por la altura de este cilindro, que es el diferencial de X. Ya, diferencial de X. Ahí. Entonces, lo que queda ahora es, claro, de todas maneras tenemos que averiguar cuánto mide este radio. Ya, pero se puede ir ya integrando. Cuando se integra, vamos a integrar todos los momentos diferenciales de toditas las rodajas que van desde O hasta acá. Toditas las rodajas tienen su diferencial de peso, y cada diferencial de peso actúa en el punto O como momento. Entonces se suman todos esos momentos, es decir, se va a tomar la integral acá, se integra. Entonces, ya, pero hay que determinar R. Ya, pero vamos integrando. Entonces, integrando vamos a obtener, ya sería el momento, aquí le pongo con M minúscula, el momento total ya de todos los diferenciales de peso en el punto, como siempre, y debido al peso total. Este W es la sumatoria de todos los diferenciales, que a la larga este W es igual a P, pues. Sumando todos los pesos de todas las rodajas es igual a aquí. Entonces, W o P es la misma cosa. Entonces, esto viene a ser igual. Ya, primero sacamos las constantes. Bueno, pi es un número, la gravedad, bueno, una constante, la densidad de masa también es constante. Ya, el radio al cuadrado, ese radio hay que determinarlo, radio en función de X al cuadrado, y por el diferencial de X. Ya, entonces aquí le ponemos la integral va desde acá. Entonces aquí la integral sería desde X igual a, X va desde O hasta acá, hasta N. Entonces aquí va desde 0 hasta N. Ya, esa que sea la expresión 2. Esto es 2. Ya, entonces toda esta expresión es 2. Todo lo que está abajo. Pero hay que determinar, como decía, el radio. Hay que deducir el radio. Así nomás no se puede integrar. Entonces el radio, vamos a determinar, como hicimos con el caso del volumen, con semejantes triángulos. Entonces aquí vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo con blanco. Ahí está, aquí tenemos un ángulo recto y aquí tenemos un triángulo. Aquí en este gráfico nomás, ya no hace falta hacer otro. Ya, es un triángulo rectángulo. Cateto es el radio que vamos a hallar. ¿Ya? El otro cateto es X. Suficiente con eso. Y ahora, ¿cuál es el triángulo grande? El triángulo grande es este de acá, que va desde O, vértice del cono, hasta el centro de la base. Aquí está el radio R, y todo este tipo de luz. Entonces, por semejanza, ya, por semejanza de triángulos rectángulos. A ver, el cateto de altura del menor, R de X, es al cateto de altura del mayor. O sea, R de X es a R. La proporcionalidad. R de X es al radio R del cono. ¿Cómo? Ahora podemos tomar los catetos base. La base del menor, que es esta X, variable, es a la base del grande, que es L. Ya, como X es a L. Y de aquí despejamos el radio en función de X. Ese radio en función de X debe ser, ya, este radio del cono por X entre L. O sea, el radio del cono sobre la altura del cono, que es L en este caso, y por X. Ya está. Entonces, esta va a ser la expresión 3. Ya, este 3 lo reemplazamos acá. Entonces sería
3 en 2. Ya reemplazamos 3 en 2. O sea, volvemos aquí al momento, el momento total. Este momento total obviamente va a ser igual a este momento. Los dos momentos se van a igualar. Esto viene a ser la suma de todos los momentos, de todas las rodajas, ¿no es cierto? Al final es igual al momento total. Entonces ya bueno, momento en el punto O de todo el peso. W. Ese W también es igual al peso P, que es la misma. Es la suma de todos los pesos de las rodajas. Ya, este es igual a ver, pi por la gravedad, por la densidad de masa, ya por, ahora dentro de la integral va esto. Este radio pero elevado al cuadrado. Ya, este paréntesis, radio sobre L es constante. Al elevar al cuadrado sería R cuadrado sobre L cuadrado, que sale fuera de la integral. Entonces por radio al cuadrado sobre L cuadrado. Esta x aquí sería x al cuadrado, porque el radio se eleva al cuadrado. Este x al cuadrado ya queda aquí adentro. Entonces sería x al cuadrado diferencial de x. X al cuadrado diferencial de x. Y tendríamos ahora aquí la integral. X va desde 0 hasta L. Ahí. Claro, esa integral es una integral básica, ¿no es cierto? Es un x cubo sobre 3. X cubo sobre 3. Entonces aquí podemos continuar. Esto es igual a pi por gravedad por la densidad de masa por el radio al cuadrado sobre L cuadrado por... Ahora aquí este es x cubo sobre 3, la integral. Pero como va de 0 a L, este 0 ya no se toma en cuenta. Bueno, eso da 0. Entonces ya L cubo sobre 3 es por L cubo sobre... Entonces la integral es L cubo sobre 3. Ahí. Esa es la integral. O sea, toda esta integral es esto. Claro, se puede todavía simplificar. Entonces el momento total, este es el momento total también, en el punto O debido al peso W o el peso P, que es lo mismo, va a ser igual, a ver acá, pi por gravedad por la densidad de masa, por radio al cuadrado. Aquí tenemos 3 en el denominador, vamos a poner 3. Entonces aquí tenemos pi tercios. A ver, pi tercios sería pi sobre 3, ¿no es cierto? Pi sobre 3 por ya gravedad por la densidad de masa por radio al cuadrado. Y acá entre L cubo y L cuadrado queda de un L. Entonces por L. Ahí. Ya está. Entonces esa sería la expresión número 4. Entonces lo único que queda ahora es igualar la expresión 1 con la expresión 4, es decir, los segundos miembros. Porque este momento de todo el peso del cono que está concentrado en el centro de gravedad, entonces el momento es este brazo que es X sombrero por el peso. Y después aquí es la suma de todos los momentos, de todos los pesos, de toditos los pesos de todas las rodajas, toditos. Entonces suma esos diferenciales momentos, la expresión que tenemos ahí en el número 4, y viene a ser igual pues al momento del peso total. Entonces acá, pero este momento, el momento MTO en el punto O debido al peso total es igual a este momento, al momento en el punto O también debido al peso total. Ya en uno es W, en otro es P, la misma cosa. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos igualar los segundos miembros. El segundo miembro de 1 con el segundo miembro de 4. Entonces, tendríamos, ya, aquí empezamos con esto. Ya, pi tercios por gravedad, por la densidad de masa,
por LR cuadrado, L por el radio al cuadrado, esto es igual a pi tercios por gravedad, por la densidad de masa, por L por radio al cuadrado. Ahí tendríamos, a ver, el radio x al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Ahí, a ver, un ratito, vamos a, hay un ligero error ahí, a ver, aquí, radio al cuadrado, ya, el radio al cuadrado, esto, x al cuadrado, ya, x al cuadrado, ya, en el caso del momento, ahí falta el brazo es x, pues, esta x está faltando, esta x de acá, esta x, se escapa esa x, disculpe, esta x, aquí está gravedad por la densidad de masa, ya, la densidad de masa, entonces aquí falta esta x ha faltado, se estaba escapando eso, disculpe, aquí también faltaba esta x, falta acá, vamos a poner aquí, x, aquí integramos, aquí sería por x, aquí también, eso está bien, aquí faltaba esta x, ahí, entonces ahí tendríamos, acá es, ¿no? Acá está x, aquí sería un x cubo, ¿eh? Ahí es x cubo, x cubos. Entonces aquí es l cuarta sobre 4. ¿Ya? Aquí está. Ya. Esta x está faltando acá, ¿no es cierto? X, aquí está la x, el radio está bien, entonces aquí tendríamos, esta x iba dentro del integral, ya con este x cuadrado, entonces aquí sería x cubo. Ya, un lapsus, disculpe. Entonces aquí sería L cuarta sobre 4. L cuarta sobre 4. Ya, ahora sí. Hay que hacer una corrección. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener ya pi cuartos, pi sobre 4. A veces está pegado a la pizarra, a veces se presta a confusiones. Ya, pi cuartos por la gravedad, densidad de masa, R cuadrado por L cuadrado. Aquí es L cuadrado. L cuarta entre L cuadrado es L cuadrado. Ya está. Ahora sí. Entonces aquí también hacemos una corrección. Hemos empezado con esto sí está bien. En el segundo miembro, pi cuartos por gravedad, densidad de masa, L cuadrado, radio al cuadrado. Ya, L cuadrado, radio al cuadrado. Ya, entonces, por lo tanto, aquí vamos simplificando ahora todo lo que se tiene que simplificar. Ya, pi se cancela, gravedad también, densidad de masa lo mismo. Ya, L, aquí se da una L, esta L se cancela, aquí queda una nada más. Ya, radio al cuadrado se va, radio al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ahora aquí ya faltaba el x sombrero, pues el x sombrero falta, es x sombrero, aquí. Ya estamos olvidando del x sombrero acá, este x sombrero, porque hemos empezado con este segundo miembro. Este es el x sombrero multiplica, el x sombrero multiplica todo esto. Ya. Entonces de aquí sacamos el x sombrero. Entonces, x sombrero viene a ser igual a ver, ¿cómo queda esto? Este 3 va acá arriba, 3 cuartos, ya de L. Claro, aquí queda una L nada más, y el radio al cuadrado se canceló. Entonces aquí 3 cuartos de L. 3L sobre 4. Ya está. Ese es el centro de gravedad del cono recto de revolución. Se supone que este es un material macizo, ya con una cierta densidad de masa. Al final, si la densidad de masa es uniforme en todo el cono, claro, eso se va a cancelar, no tal como se muestra acá. Y a 3L sobre 4, o sea, 3 cuartos de L, tomado desde el vértice. Si tomamos desde la base, es la cuarta parte de L. Claro, si todo este es L, desde O al centro de gravedad es 3 cuartos de L. Entonces, esto será la cuarta parte de L. Pues en algunos libros, ya, o
en algunos videos también de YouTube, ponen el cono, claro, lo demuestran de esta forma, ponen el cono apoyado sobre la base mayor, la punta ahí, y el centro de gravedad está a L cuartos. Se supone que L, bueno, H cuartos, porque le toman H a esta altura. Entonces, H cuartos. Entonces, es la misma cosa, exactamente lo mismo. Porque desde el centro hasta aquí es L cuartos. Y del centro de gravedad a este punto es 3 cuartos de L. Es la misma cosa. Entonces, para la forma como está dibujado acá, desde el vértice al centro de gravedad es los 3 cuartos de L. ¿Ya? Pero de la base al centro de gravedad es la cuarta parte. Al final es lo mismo. Uf. Casi comienza a fallar la cosa. Es que me había olvidado esta X. Había operado solamente aquí gravedad, densidad de masa. Al final faltaba eso y no iba a salir. Pues. Entonces, se hizo la corrección a tiempo y bueno, afortunadamente salió. Ya, y bueno, hay que ir con bastante cuidado en estas cositas. A veces, como digo, cuando uno está pegado a la pizarra, a veces a mí siempre me pasa eso, no sabes dónde está, a veces qué expresión, dónde está la 2, la 3, a veces me pierdo, bueno, ya provoca la risa de los alumnos. Ya bueno, pero hay que ir con cuidado, hay que ir con calma, no es difícil, solamente cuidadito nada más, y una integral simple, un poquito de geometría y un poco de física, porque hemos tomado momento. Entonces, combinando la geometría con la física, llegamos a esta conclusión. Les agradezco la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.